Me encanta, gracias por venir. Olis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfon? Ahí las veo a Lore, a Amy, a Ana, a Yami, a Andre. Qué lindas. Mari, Tati, Tere, Mika. Bueno, son un montón, me encanta. Muy bien que se están sumando a esta clase. No sé si alguna es nueva y es el primer aquelarre que asiste, cuéntenme. Buenísimo. Primera vez. Hermoso. Bueno, genial. Entonces, hoy vamos a hacer algo que me parece clave en lo que es el tarot. Vamos a usar una herramienta fundamental, una herramienta muy mágica de cualquier camino de aprendizaje. Es algo muy importante para el tarot, que es el hacernos preguntas. Como saben, en toda sesión de tarot partimos de una pregunta. Entonces, para la cosmovisión del tarot, las preguntas son fundamentales para mejorar y para el autoconocimiento, la introspección y para estar mejor, ¿sí? Entonces, el tarot en algún punto no se trata solamente de memorizar significados o de seguir reglas fijas, que eso es un gran mito, ¿no? Como, bueno, yo me estudio el tarot, me memorizo todo y ya está, y después hago estas estructuras de lectura y listo. No es así, sino que se trata de una exploración, de cuestionar y de profundizar. Obviamente que tenemos que empezar por algo, por eso arrancamos con los significados, arrancamos con las estructuras más fijas, pero después la idea es que cada una vaya rompiendo ese molde y encontrando su propio estilo de tarot. Entonces, muchas veces me preguntan cuál es la gran diferencia entre el tarot y los oráculos. Yo amo los oráculos, me encanta, tengo muchos, pero obviamente son herramientas que son más fijas, que no tienen esa versatilidad y esa profundidad del tarot, porque los oráculos tienen un solo mensaje y esa es la diferencia principal con el tarot. Los oráculos y el tarot son complementarios, pero como les digo, para mí el tarot es más versátil porque sus significados son infinitos y se pueden aplicar a infinitud de temas y por eso también tiene tantos siglos en uso, en diferentes contextos y se sigue ayornando y siguen saliendo mazos por todo el mundo. ¿Sí? Recordemos que el tarot más viejo que hay evidencia histórica es del Renacimiento italiano. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de la pregunta, que esta es una sesión de preguntas y respuestas, cuando aprendemos algo nuevo, sentimos que ya entendemos lo esencial en algún punto. ¿Están viendo bien? Siento que hubo como un pequeño caos en el chat. ¿Puede ser? No sé si están todas viendo bien. Bueno, Tati compartió pizarra. Porfi, Tati, sacar la pizarra. Pau, si podés ayudarme. Pero sí, se estaría viendo como una pizarra que... Ahí está, ahí se fue. Bueno, entonces, son pequeñas cosas que pueden suceder, así que volvemos. Lo que les está contando es que volviendo a la pregunta, cuando aprendemos algo nuevo, sentimos que ya entendemos todo y no nos surgen las dudas, ¿no? Estamos como muy modo papisa. Pero preguntar y mismo el ejercicio de crear preguntas es una de las mejores herramientas para crecer, tanto en el tarot como en la vida, ¿no? En el tarot como consultantes, como tarotistas y como alumnas de tarot. Entonces, cada pregunta que hacemos lo que va a hacer es abrirnos puertas y nos va a conectar con nuevas perspectivas y nos va a ayudar tanto a nosotras mismas como a nuestras compañeras brujas. Por eso yo les digo que las incentivo a que hagan preguntas porque enriquece a todo el aquelarre, ¿sí? Entonces, así que hoy vamos a responder las preguntas que fueron surgiendo de Banda de Tarot uno, que es la edición de Arcanos Mayores, y seguro que en el camino van a ir apareciendo más preguntas, así que las pueden ir dejando por el chat y después las veremos al final
del encuentro. Y seguramente va a haber un tiempito extra para hacer nuestras clásicas lecturas colectivas, así que quédense. Entonces, acá tengo sus preguntas, las separé en base a temáticas y también las fui como separando de más fácil a más difícil en algún punto, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hicieron es, ¿cómo barajar el mazo? ¿Sí? Es una pregunta que parece muy simple, pero para mí está muy buena. Porque para el tarot y para la vida no hay una única forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Para mí, la forma correcta es la forma que te quede a vos más cómoda y que resuene con vos, con tu estilo y con tu comodidad. Entonces, podés mezclar, o sea, podés desparramar todas las cartas en la mesa y hacer como un menjunje con las cartas. Podés hacerlo de una forma como más tradicional, como cuando mezclas las cartas para jugar al póker, por ejemplo. Podés ir cortando en diferentes piloncitos y, e ir intercalando estos piloncitos. La realidad es que no hay forma correcta o incorrecta de hacerlo, ¿sí? Entonces, primero que te sientas cómoda, que te resuene la forma, y para mí otro tip extra es el cuidado del mazo, ¿sí? Hay formas de mezclar, por ejemplo, si yo hago esto, va a generar menos fricción que si yo hago esto, ¿no? Que si yo como, las intercalo más. O si yo, por ejemplo, hablamos con Pau que veíamos en TikTok que hacen esto, ¿no? Y las doblan así a las cartas y las entremezclan, obviamente que eso genera más fricción. No me parece ni que esté bien ni que esté mal, sino simplemente que eso va a hacer que tu mazo dure menos en algún punto. Lo mismo las limpiezas energéticas de los mazos, no los hagan con agua de Florida, por ejemplo, o sea, no le tiren aguas, limpien con humo, ¿sí? Para que el tarot les dure más. Así que bueno, ese es mi consejo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo manos pequeñas, entonces lo que hago es mezclarlo de una manera muy simple, muy lento, no me apuro, voy haciendo un movimiento súper armonioso y cuando siento que las cartas están mezcladas, las separo en la mesa y elijo, ¿sí? Entonces, cada una va a tener que hacerlo hasta encontrar su manera, ¿sí? Bueno, entonces, después hay otra pregunta que dice, si tengo dos mazos, ¿puedo hacer la misma consulta a ambos mazos? Bueno, me encanta la pregunta. Obviamente que se puede, todo es posible, pero acá para mí la gran pregunta es, ¿para qué querés hacer eso? ¿No? Entonces, hay algo ahí para mí en esta pregunta que esconde como cierta desconfianza a la primera respuesta, ¿no? Entonces, lo ideal en realidad es confiar en esa primera respuesta, confiar en ese mazo, porque digamos que cada mazo tiene diferentes energías. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, no sé, este tarot histórico, ¿no? Que, por ejemplo, este otro tarot, que es el tarot del fuego, que es un tarot contemporáneo, que lo hizo un ilustrador español, ¿sí? No tienen la misma energía. Entonces, también las respuestas que dan los mazos son diferentes. Entonces, lo que yo te recomiendo es primero elegir el mazo intuitivamente, según la lectura que quieras hacer, y escuchar el mensaje de ese mazo. Eh, Obviamente lo de los dos mazos se podría hacer de forma experimental, pero me parece que para una lectura, si vos querés una respuesta concisa, concreta, me parece que va a ser confuso. Si querés experimentar y querés jugar y querés ver qué pasa, te lo recomiendo y me parece que está buenísimo que lo hagas. Bueno, entonces, preguntas sobre sesión, también interesantes. Salimos del mazo y vamos a la sesión. Entonces hay una pregunta que dice, ¿cómo controlar el tiempo de la sesión? ¿Ponemos cronómetro? Me pasa que arranco con una sesión de una pregunta y se me va el tiempo. Pienso que pasaron 15 minutos y estoy casi una hora. Esto nos ha pasado a todas.
primero también hay que revisar, uno, por qué estás como tan desconectado del tiempo y tal vez por qué querés dar de más en algún punto, ¿no? ¿Por qué te querés pasar del límite de tiempo que pusiste? Esa sería como una pregunta introspectiva. Pero voy a decir que sí es fácil perderse en los tiempos de la lectura. En Banda de Tarot yo les doy unos tips muy buenos en relación a las sesiones. Está como a lo último, porque la idea es que primero pasen por toda la práctica y la teoría y después al final darle como estos tips más de sesión. Pero lo que está bueno es diseñar un esquema de la sesión, ¿no? Como ponerle ciertas partes, dividirlo, subdividir, ponerle si es una hora, subdividir esa hora en diferentes partes y si te ayuda, podés ayudarte con un cronómetro para manejar mejor el tiempo. También ayuda mucho si estás con un consultante que no sos vos misma, o decirle al consultante, tenemos, por ejemplo, una hora de sesión. ¿Sí? A tal hora terminamos la sesión. ¿Sí? Entonces vos ahí ya pones el límite claro, tanto para vos misma como para la otra persona. Un ejemplo así muy fácil podría ser, no sé, 5 minutos de intro, ¿sí? En donde nos saludamos, contamos un poco cómo trabajamos, qué es el tarot, si la otra persona no sabe, no tiene idea qué es el tarot. Tal vez podemos hacer 10 minutos ya entrando en la consulta, en la pregunta del consultante, 40 minutos de lectura de cartas, de estrategia de lecturas y bueno, me dejo 10 minutos para el cierre, ¿no? Entonces vos ya tenés una estructura con eh, como con ciertos tiempos y la idea acá no es cumplir a rajatabla con esa estructura, sino que la estructura se adapte a mi estilo de tarot, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que para mí es muy importante el cierre. En el cierre me tomo mi tiempo y que me gusta que las cosas queden bien cerradas, entonces necesito más de 10 minutos, necesito 15. Bueno, entonces, ¿cómo hago para reestructurar ese esquema? Para adaptarlo más a mí. Sería como una iteración de la lectura, ¿sí? Y también me puedo hacer más preguntas, ¿no? Bueno, si todo el tiempo me estoy pasando de la hora y me paso y me paso y me paso, ¿por qué no definir una sesión que sea, en vez de una hora, de una hora y media? ¿No? Obviamente, también, si estoy cobrando por esa sesión, si ya lo estoy haciendo de manera profesional, obviamente tengo que tenerlo en cuenta también, ¿sí? Entonces, eh, ante la duda, acá no hay respuestas cerradas ni verdades universales. Es todo prueba y error. Eh, lo lindo es eso, tener una guía de donde yo arranco, pero después eh, yo tengo que ir puliendo mi estilo y haciendo del tarot mi tarot, no el tarot de mi maestra o de lo que escuché que dijeron que hay que hacer, sino hacerlo propio. Y ahí es cuando pasa algo lindo porque obviamente ya no es una sesión de tarot, es una sesión de tarot que le estoy agregando como todo lo que yo también soy y mi magia, ¿no? Bueno, después, otra pregunta que dice, ¿cómo formular preguntas? Muy buena. Es lo que más me cuesta, dice acá. A ver, como regla general, cómo formular preguntas para el tarot, evitar las preguntas cerradas, o sea, las preguntas de sí o no, porque eso se nos va mucho al predictivo. Hay tarot predictivo, en Banda de Tarot hacemos un tarot más evolutivo, vamos a decir, pero porque la energía cambia todo el tiempo y las cosas van cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, lo que tal vez hoy es posible, después se va modificando y va cambiando. Entonces, el futuro en realidad lo estamos haciendo nosotras en el presente, ¿no? Entonces, la idea no es ir a respuestas, ni a preguntas cerradas, ni a respuestas cerradas. Em, entonces, lo que te recomiendo es usar preguntas abiertas y en la charla con el consultante también entender, o sea, ¿por qué vino? ¿Para qué vino el consultante? Entonces, por eso también es importante no saltearse las partes de la sesión y tener una conversación con el consultante sincera, porque yo siempre les digo que cuando hay una consulta, hay una duda, hay una molestia, o sea, por algo la persona va a la sesión, o sea, no va porque todo está bien en su vida,
Entonces, cuando, o sea, por ejemplo, viene alguien a una sesión vincular, es porque hay un desafío con la otra persona, ¿no? Entonces, vienen y te dicen, bueno, quiero preguntar por mi pareja. Bueno, ok, ¿qué está pasando con esta pareja? Entonces empiezan a charlar y termina diciendo, bueno, es que no sabemos si mudarnos o no mudarnos. Ok, ¿por qué está incómodo mudarse? ¿Por qué no saben si mudarse o no? Bueno, porque es mi primera convivencia con esta persona y me da miedo. Ok, entonces esa es la incomodidad que tiene el consultante o la consultante. Y de ahí podemos preguntar cuál es la, o sea, le podemos hacer al tarot, digamos, cuál es la situación hoy de esta pareja en cuanto a la mudanza y qué me recomienda el tarot en cuanto a esa convivencia que es mi miedo mayor, ¿no? Entonces, escuchando, o sea, el tarot tiene eso que nos ayuda a empezar a escuchar más a las personas, porque a veces vienen con un tema, pero que en realidad no es lo que en realidad les está molestando, ¿sí? Entonces, por eso para mí es importante esa charlita antes para definir bien esa pregunta, que ya les digo, lo mejor es que no sea cerrada, que sea abierta y que ayude al consultante a darle claridad en lo que más lo está desafiando en este momento, ¿sí? Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Ahí Flor pregunta cómo sería un cierre de una sesión. Bueno, eso también lo puedes poner vos, pero digamos, la sesión, por lo general, vos vas sacando cartas, van haciendo preguntas. Si es una sesión de una hora, tenés varias preguntas en una misma sesión. Y de repente, es como que hay un momento que para mí siempre sucede que todo encaja con todo. No sé cómo explicarlo, lo tienen que vivir. Y, y bueno, entonces al final haces como un resumen, digamos, le das como una conclusión a nivel tarot, ¿no? A nivel sesión. Entonces ese sería el cierre. No tiene que ser wow, tampoco hay que poner las expectativas tan altas, ¿no? De, hay sesiones que son como más tranquilas, otras sesiones que hay un montón de señales, sincronicidades de cosas. También depende mucho la apertura del consultante, pero ese sería un cierre. Claro, Glo dice, y a veces los consultantes no tienen idea qué quieren saber, totalmente. Hay veces que vienen y como, bueno, no, porque, ay, no, todo está todo bien en mi vida. No, solamente porque me da curiosidad venir. Y después te pones como a preguntar, tienes que ponerte como detective y siempre hay algo. Porque los humanos, o sea, realmente no hay nadie que no conozca el estrés, no hay nadie que no conozca el miedo, no hay nadie que no conozca el amor, no hay, o sea, hay cosas que nos pasan a todos, por más perfecta que parezca tu vida de, así de pinta, digamos. Bueno, Mika dice, o no dan mucho contexto. Eso también sucede. Pero bueno, también hay que ir preguntando y si el consultante está cerrado a dar más contexto, bueno, podemos hacer una pregunta más abierta todavía. Obviamente la respuesta será abierta también, de preguntar cuáles son las energías disponibles, qué es lo que tengo que trabajar en este momento, cuál es mi situación hoy y puedo sacar un arcano y ese arcano es el que me va a dar como la llave para entrar, porque no es lo mismo que una situación salga el carro que una situación salga la papisa y que una situación salga la estrella o el mundo, ¿no? Como que cada arcano te va a dar como esa pista que capaz necesitas para ingresar al mundo del consultante, ¿sí? Bueno, otra pregunta dice, ¿qué tipos de tiradas hay? Bueno, esto lo trabajamos un montón en todo lo que es banda de tarot, pero me parece importante decir, ¿no? Que no subestimemos ningún tipo de tiradas. Hay tiradas de una carta que son súper potentes, como les digo, para reconocer la situación general del consultante con un arcano mayor. Es tremendo todo lo que podemos ver de esa carta. Después, la clásica son las tres cartas, que muchas veces le ponemos como intenciones a esas cartas. Por ejemplo, puede ser pasado, presente, futuro, puede ser desafío, situación, solución, por ejemplo, ¿no? Como que la de tres es como que es una clásica del tarot. Y después tenés las lecturas que son con 10 cartas, tenés la cruz celta que tiene muchísimas cartas.
Para mí, lo importante es eso, no pensar que porque tiene más cartas sea mejor o más completa, sino es elegir la lectura que mejor responda a la pregunta y al contexto o a lo que necesita escuchar el consultante, ¿sí? Y de hecho, ustedes mismas pueden crear sus propias lecturas, que eso también está dentro del contenido de banda de tarot. También me parece que más en la parte final, después cualquier cosa les decimos si lo necesitan específico, pero sigan estudiando porque está. Entonces, después me preguntan por acá, ¿cuál es la mejor manera de hacer una tirada simple y concreta? ¿Sí? A ver, la tirada tiene siempre los mismos elementos. Una tirada, aunque sea, o sea, conmigo misma o con un consultante o pago o de práctica, siempre tienen los mismos elementos, ¿no? Entonces tenemos una pregunta, una estrategia de tirada, que es como cómo definimos la cantidad de cartas que sacamos y las intenciones de esas cartas, y una interpretación, ¿sí? O sea, esas son como las tres cosas que están adentro de una lectura, ¿sí? Bueno, cada cosa es correlativa de la otra. Entonces, primero tenemos que definir bien la pregunta. Después definimos, en base a la pregunta, la estrategia de la tirada. Y después vamos a sacar las cartas y vamos a dar nuestra interpretación, ¿sí? Entonces la pregunta era cómo hacer una tirada simple y concreta. Entonces, para hacer algo simple y concreto, yo creo que le tenemos que dar bastante prioridad a lo que es la previa, ¿no? Como decía, la pregunta y la estrategia para que la respuesta sea lo más concreta y lo más simple posible, ¿sí? A ver, por ejemplo, no sé, una persona viene y te dice, me quiero ir a estudiar afuera, ¿cómo están las energías? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos una pregunta que es concreta. Entonces podemos hacer, no sé, una lectura de tres cartas que sea desafío, oportunidad, consejo. Cada carta va a tener su intención clara eh, y con eso podemos avanzar. Pero lo más importante es primero definir la pregunta, después definir la estrategia y después mezclar las cartas, sacarlas y hacer la interpretación con las cartas que salieron. Muchas veces nos apuramos, empezamos a mezclar, a sacar y como que nos quedamos en blanco porque no tenemos ni la pregunta concreta, ni la estrategia, ni sabemos la intención de cada carta y entonces como que, bueno, sí, saqué muchas cartas, pero no sé qué me quieren decir las cartas, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Em, Mel dice, cuando saco las cartas me apoyo en lo que vivió el arcano antes de llegar a ese estadio. Sí, está bueno, siempre está bueno el arcano contextualizarlo con su arcano anterior y con su arcano posterior. O sea, el arcano que toca es el arcano que está viviendo, digamos, la persona o esa energía le está como rodeando. Pero vino de un arcano anterior que tiene sus desafíos, que tiene sus problemas y sus virtudes, y también tiene que ir hacia el arcano siguiente, que también tiene sus desafíos, tiene sus cositas y tiene sus también virtudes, ¿sí? Esa conexión me ha ayudado un montón para entender la carta que salió, totalmente, porque también es todo un proceso, es un viaje el tarot. Las cartas no son separadas entre sí, sino que cada carta tiene su progresión en el viaje, su función también en el proceso. Bueno, después dice, ¿cómo relaciono las cartas en una tirada? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. También esto está en las conexiones, es algo que está bueno porque primero tenemos que entender el significado de cada arcano, pero después, ya cuando empezamos a sacar más de una carta, tenemos que ver las conexiones entre esas cartas. Entonces, vamos a pensar si, primero qué representa cada carta, después si son o no un buen match, ¿no? Si son cartas que son como complementarias o son parecidas, si son una pareja arquetípica, como por ejemplo en el caso de la emperatriz y el emperador, si
son o la papisa con el papa o la justicia con el ermitaño, ¿no? Si son pareja, si hay conexiones numerológicas, por ejemplo, si es un 3, no sé, la emperatriz y sale con un arcano 13, que es el 13, entonces hay conexión numerológica. Em, si son de la primera decena, que son como cartas más terrenales, o si son de la segunda decena, que son cartas como mucho más flasheras, vamos a decir, o místicas o intangibles en algún punto. Em, ¿Qué símbolos tienen? ¿Qué colores en algunos casos? En el caso del tarot de Marsella, los colores se toman muy en cuenta. Las miradas entre las cartas cuando están pegadas, si se miran, si no se miran. La, ver- la verdad es que hay muchas cosas para fijarse y es como todo un entrenamiento que uno tiene que ir haciendo, pero, pero bueno, es un lindo ejercicio el de mirar y anotar, ¿no? Tal vez las primeras veces cuando todavía no tenemos tan en claro todas estas conexiones entre arcanos, está bueno sacar dos cartas y decir, bueno, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen diferente? ¿Cómo las puedo relacionar? ¿Cómo son, los significados son afines? Y voy escribiendo. Y eso es un ejercicio espectacular para hacer. A ver, Jenny dice, yo tengo una duda. Vimos que en Marsella los arcanos del 1 al 10 están más relacionados con el mundo material. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la fuerza, que es el 11, pero en Rider es el 8? ¿Sería más mundana o más espiritual, teniendo en cuenta este parámetro? Perfecto, se entiende perfecto esta pregunta. En Marsella la fuerza es número 11, en Rider la fuerza es número 8, en Marsella la justicia es número 8 y en Rider la justicia es número 11. La numerología yo siempre la tomo del Marsella, porque es el tarot que se encontró más antiguo, ¿sí? Que hay como evidencia en papel, o sea, encontraron cartas, las cartas más antiguas son de esa época. Entonces yo tomo la numerología del Marsella. Justamente la fuerza en Marsella es el 11, entonces es el inicio de un camino mucho más intangible. Y justamente la fuerza tiene eso, ¿no? Como el conectarse desde la intuición, desde el deseo, ¿no? Que son cosas como más internas en algún punto. En cambio, la justicia, que es número 8 en Marsella, es esa madre más terrenal, es esa la justicia en la tierra. Entonces yo la tomo mucho más de la primera decena que de la segunda. Así que, bueno, esa es mi interpretación. Bueno, otra pregunta viene por acá. ¿Qué? Esta es el clásico de los clásicos. ¿Qué pasa si una carta sale invertida? ¿Sí? Entonces, esto va a depender muchísimo de tu sistema de lectura, ¿sí? A ver, si una carta sale invertida, por ejemplo, si vos ordenás todas las cartas así, o sea, del derecho, vamos a decir, y una vos sacás, todas te salen al derecho y una justo la vez que salió invertida, por ejemplo, este arcano 3 hermoso, bueno, tal vez podemos tomarlo como una micro señal, vamos a decir. No es lo más importante si sale del derecho o del revés, lo más importante es el significado de la carta, pero nos puede dar un indicio de que tal vez hay un cierto nivel de bloqueo, hay cierto nivel de sombra en la carta, o que hay que prestarle un poquito más de atención a la carta y no ir tan con lo obvio, sino ver un poco más en detalle qué nos quiere decir. Después hay personas que mezclan el tarot así y van como mezclando de manera que todo el tiempo te salen cartas invertidas y todo el tiempo te salen cartas al derecho y cada cual tendrá que definir qué quiere decir para vos que una carta salga al derecho o invertida. En mi caso, cuando yo veo una carta invertida, la tomo como, ojo, no es la respuesta obvia. Indaga un poquito más en esa carta eh, y la tiro un poquito más para el lado de la sombra que del lado de la luz, ¿sí?
pero eso puede variar dependiendo de vos, o sea, de tu estilo de tarot y lo que a vos te vaya pasando con el correr de tu experiencia como tarotista, ¿sí? Entonces, que una carta esté invertida no quiere decir que una carta esté en sombra. O sea, no es lo mismo carta invertida que carta en sombra. Carta invertida es cuando vos agarrás, sacás una carta y ponele que la carta te sale así. Esto es carta invertida. No quiere decir que esté en sombra, ¿sí? ¿Cuál es o sea, en sombra todas las cartas tienen su luz y su sombra. Entonces, em, digamos que la sombra es parte de la carta, ¿no? ¿Qué quiere decir la sombra? El desafío, lo que está oculto, lo que no está trabajado, la versión menos evolucionada, digamos, de esa carta, ¿sí? Por ejemplo, caso del mago, vamos a buscar al mago, el mago sí es magia, ¿no? Es un inicio lleno de potencialidad, de oportunidades. También, por otro lado, puede ser un manipulador, puede ser un ilusionista, ¿no? Puede ser alguien que vende más de lo que en realidad es porque recién está empezando, ¿sí? Entonces, en el mago está la luz y está la sombra, o sea, no es solo luz ni solo sombra. Y de hecho, les quiero decir que en todas las lecturas que hice, siempre el arcano no está en pura luz o en pura sombra, sino que está, es como, yo siempre digo que es como si fuese un termómetro que tenemos, en el termómetro están todas las temperaturas, los 35 grados de calor o, no sé, los 0 grados. Entonces, tenés todo, toda la temperatura, ¿no? Entonces, el mago es todo. Seguramente cuando vaya al consultante, cuando hagas la interpretación, va a haber un grado de sombra y va a haber un grado de luz. Entonces, la idea es no dar solamente la información de la luz o solamente la información de la sombra del arcano, sino dar una lectura completa que incluya luz y sombra. ¿Sí? Acá Tati pregunta, cuando estamos haciendo una sesión, ¿no hay que cruzar las piernas o no tiene nada que ver? Esto es como un tarot más bien clásico, es un tarot más antiguo, digamos, que había como ciertas supersticiones. Las piernas cruzadas simbolizaban como que estabas medio cerrado, ¿viste? Como los brazos cruzados, ¿no? Cuando alguien está así, como que hay algo que no estás queriendo como abrir o entregar. Yo la verdad es que no me doy ni cuenta y a veces cruzo las piernas, hago la lectura con las piernas cruzadas, tipo indio. eh, entonces, para mí, no, o sea, no pasa nada. Si te es cómodo estar con las piernas cruzadas, no pasa nada. Eh, pero bueno, depende mucho. O sea, para mí creer es crear. O sea, si vos crees que realmente las piernas cruzadas no van, entonces hacelo a tu forma. Pero sí, viene como de esos mitos, digamos, del tarot más antiguos, pero bueno, no necesariamente hay que hacerlo. Gloria dice, no termino de darme cuenta cuando está en sombra y cuando en luz. Ese es el arte del tarot. Esa es la pregunta del millón. Hay muchas como micro señales. Primero fijarte, bueno, la pregunta del consultante da muchas pistas. No es lo mismo preguntar, no sé, por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar en mi trabajo? Que ¿cómo hago para que no me caguen en el trabajo? ¿No? Como que ya la pregunta te da como cierta información de dónde viene el consultante o en qué estadio está el consultante. Después, las cartas que salen alrededor eh, digamos, alrededor de la lectura, o sea, si vos tenés, eh, no sé, por ejemplo, no sé, tenés el mago, ¿no? Y estamos hablando de un inicio, pero después al lado tenés la torre y al lado tenés, estoy pensando, no sé,
un, un colgado, ¿no? Entonces, son cartas que no están tan en alineación con la energía de un mago en luz. Mago en luz va para adelante, está iniciando, está como fresco no sé, por ejemplo, esta carta que es el colgado tiene que ver con una pausa, con una espera, entonces no tiene nada de malo, pero digo, si vos estás queriendo arrancar algo y te sale un colgado al lado, decís, hay algo que está medio con doble sentido, ¿no? Como que uno quiere ir para adelante y otro quiere quedarse pensando y reflexionando hacia adentro. Entonces, hay mucho de qué cartas toca al lado que te da la pauta de si está en luz o si está en sombra. Pero es todo un arte. Eh, bueno, Ani dice, yo me dejo guiar mucho por la intuición. Totalmente, eso también. Hay que escuchar, el tarot es una varita mágica para también estar conectada con nuestra intuición, ¿no? Obviamente es intuición, más tener bien la teoría, más practicar, más una empatía general que la vas a ir desarrollando mientras vayas practicando, ¿sí? Mel dice, a mí me cuesta salir del modo papisa y hablar más como el papa. Claro, como animarte a expresarte y a dar el mensaje. Me da miedo decir cualquier pavada. Bueno, yo tenía muchísimo miedo, eh, pero digamos, o sea, si hay una responsabilidad tuya por detrás de haber estudiado los arcanos, de haber practicado con tus compañeras, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos de aquelarre, o mismo a organizar entre ustedes y practicar juntas. Si hubo una preparación, es muy raro que digas cualquier pavada, ¿sí? Entonces, en algún punto tenés que confiar también en que vos sos un puente, que sos un canal, como el Papa, y que ese mensaje tenía que ser dicho de esa manera. ¿No? Como que para mí no es casualidad, así como no es casualidad que mezclamos las cartas y agarramos justo esa carta, tampoco es casualidad que vos justo estés dándole una sesión a esa persona en ese momento, aunque tal vez vos te consideres principiante o que, bueno, todavía no tuviste tantas lecturas, por algo estás dándole ese mensaje a esa persona y siempre que di el mensaje con dudas, con miedo, principiante, la otra persona me lo súper agradeció. Entonces, o sea, la idea es animarte y hacerlo. O sea, si es desde el amor y ya te preparaste eh, y lo haces con cuidado, o sea, no puede salir mal. Podés decir, mira, la verdad es que estoy estudiando, son mis primeras lecturas, así que eso te lo quería aclarar antes de darte este mensaje. Podés hacerlo también. Bueno, hermoso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Entonces, ¿cómo interpreto mejor cada carta? ¿Cómo conecto con las cartas para dar un mensaje completo? Entonces, como les digo, además de estudiar el significado, observamos qué nos transmite la imagen, observamos qué nos dice nuestra intuición, observamos también qué nos está dando información el consultante, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre cuento la historia de que una vez estaba con unas amigas y en una cena súper relajadas y estábamos como tirando cartas medio al azar, ¿no? Como de un tarot rápido. Y estábamos justamente usando este tarot que es el tarot del fuego. Y bueno, a una amiga siempre le salía la misma carta, que era el as de copas, ¿sí? El as de copas es una copa gigante. Ahora se las voy a mostrar. Pero en este tarot particular es como un as de copas muy particular. A ver si lo puedo encontrar acá. Ahí estoy haciendo un lío con las cartas, todo desordenado. Pero el as de copas es esta carta, ¿sí? Que es como una copa gigante con raíces y también tiene como un seno femenino, ¿no? Ahí. Entonces, salía esta carta, salía esta carta, salía esta carta.
Yo en un momento, como también eran mis amigas, le dije, che, ¿vos estás queriendo quedar embarazada? Digo, sale como que es como una imagen muy maternal, ¿no? Y ahí en ese momento me dijo que no. Me dijo, no, no, nada que ver, nada que ver. Justamente, bueno, estábamos en una cena, ella estaba tomando, me acuerdo, una cervecita, entonces dije, bueno, no, será una flasheada mía, ¿viste? Como, medio como usted, no, bueno, habré dicho cualquier pavada. Y bueno, 4 meses después nos contó, 4 meses después, sí, 4 meses después nos contó que estaba embarazada. Y justamente decía, no puedo creer que salió esa carta, porque en ese momento estaba en la búsqueda, pero no, o sea, no estaba efectivamente embarazada, pero claramente la energía disponible, había como cierta energía que dictaba bueno, que estaba esa energía. Y justamente este tarot, el as de copas es así, pero en otros tarots no está este dibujo. Entonces también es mirar un poco el mazo que elegimos y mirar las imágenes del mazo, nuestra intuición e ir mezclando todas estas cosas, ¿no? Para una lectura eh, completa. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Les divierte la sesión de preguntas y respuestas? Veo que están muy eh, con muchos comentarios. Me gusta. Bueno, dice excelente. Bueno, entonces, a ver qué otras preguntas tenemos. Si dos personas sacan cartas para el mismo consultante, ¿les deben salir las mismas cartas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y cómo saber cuál de las dos tarotistas fue más acertada? ¿Qué dicen? Manden por el chat. Se les dice, no creo que haya una más o menos acertada, sino las energías del consultante. Para mí no es como, no necesariamente. Depende de la energía de cada persona y del consultante. Totalmente, chicas, muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, si yo soy una tarotista, estoy al lado de otra tarotista, viene el mismo consultante, nos pide como la misma pregunta, sacamos las cartas, lo más probable es que sean cartas diferentes, vamos a decir la verdad, ¿sí? Yo ya les dije, el mazo para mí no es lo mismo este mazo histórico que este mazo moderno, digamos. Ninguno es mejor, ninguno es peor, pero ya la energía del mazo es diferente. La persona que dibujó, que ilustró, que creó ese mazo es diferente. La ideología del mazo es diferente. Entonces, ya de por sí el mazo tiene una energía diferente. La tarotista con la otra o el otro tarotista también tienen energías diferentes. Entonces, es muy poco probable que salga lo mismo. Y lo que yo voy a decir, mi interpretación va a ser diferente que la de otra tarotista, aunque salgan las mismas cartas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor lectura? La que le dé más claridad al consultante. Igual no hay una mejor o peor lectura, sino que cuál tal vez sea la más útil. Bueno, la que le dé mayor claridad al consultante. También eso, el consultante va a resonar más con una persona o con la otra. Y eso tampoco está mal. Es como lo mismo, no sé, por ejemplo, cuando vos vas a hacerte una carta natal con una astróloga, te va a decir algo, después vas a otra astróloga o a otro astrólogo y te va a decir otra cosa, porque la mirada de cada brujo, digamos, bruja, es única, irrepetible. Y eso también es lo hermoso que tiene de que no somos robots, o sea, no vamos a decir lo mismo, no van a salir las mismas cartas. La interpretación va a cambiar y eso también está buenísimo que pase, ¿sí? Bueno, después.
Me gustaron estas preguntas porque hay una pregunta que dice, ¿por qué se ve al tarot como una salida laboral? Em, Hay un tema, ¿no? Acá, de tal vez de ver al tarot como una herramienta laboral o ver al tarot como algo personal. Em, Muchas personas también tienen la idea de que lo espiritual no se puede cobrar, que lo espiritual no está bueno mezclarlo con el negocio. Eh, yo lo veo como un servicio, o sea, lo veo como cualquier servicio, digamos, ¿no? Como eh, pensar algo que vos estás ofreciendo que le va a servir a la otra persona y que la otra persona está buscando, ¿sí? Entonces es un intercambio que se puede hacer de forma profesional y que se puede hacer con formato de negocio o formato libre, ¿no? Como que vos podés ser tarotista y no tener un negocio de tarot, o podés tener un negocio de tarot y que te vaya muy bien. Entonces, ¿se puede ver como una salida laboral? Sí. ¿Se puede vivir el tarot? Sí. Eh, Creo que hay también un poco de estigma con eso, con cobrar por cosas energéticas o espirituales. Y también hay un imaginario de la tarotista, como tarotista profesional, con mucho mito y con mucho prejuicio. Y me parece que esto se está rompiendo un poco hoy y eso está lindo también. Después hay otra pregunta que dice, ¿por qué me bloqueo cada vez que quiero sentarme a estudiar y avanzar? Bueno, a ver, pienso que todos los procesos transformacionales, como lo son aprender tarot, generan resistencias, porque si bien es, bueno, justo está súper explicado, digamos, con la carta del ermitaño, que justamente este año es año ermitaño. Cuando uno quiere hacer una transformación, quiere cambiar su vida, quiere mejorar, tenés que dejar atrás una vieja identidad. El ermitaño es justamente eso, un fin de ciclo en donde te das cuenta lo que yo hice hasta ahora, me sirvió, doy gracias por eso, miro para atrás, agradezco todo lo aprendido, pero de acá en más necesito soltar cosas, soltar herramientas, personas, situaciones que me sirvieron hasta este momento, pero que ya no me sirven para seguir adelante. Entonces, cuando vos querés hacer algo y hay una parte de vos que se resiste a eso y que no quiere y que procrastinás, es normal, digamos, es algo que súper sucede porque son resistencias internas y miedos a dejar de ser lo que hoy sos para convertirte en lo que querés ser. Y hay como un espacio entre esas dos identidades en donde uno tiene que también soltar y confiar, y avanzar y hacer. Y ahí es muy incómodo, pero, pero digamos que de ahí salen cosas muy hermosas y muy lindas. Así que yo te recomiendo que lo hagas. Eh, Uno a veces piensa que tiene que estar motivado, tiene que estar como, ¡ay, sí!, para hacer las cosas, y en realidad es al revés. Cuando vos empezás a hacer las cosas, empezás a estar cada vez más motivada. Es como una rueda, un círculo virtuoso. La rueda, para que empiece a girar, tiene que tener como esa fuerza que impulse la rueda. Y después cada vez es más fácil porque vas tomando envión y seguís y seguís. Lo más difícil es arrancar. Una técnica que es muy fácil es, bueno, si yo digo que hoy a las 5 de la tarde voy a estudiar tarot, bueno, a las 5 de la tarde me pongo un cronómetro de 5 minutos y digo, bueno, al menos por 5 minutos voy a estudiar. Pongo el cronómetro y arranco. 5 minutos concentrada en eso. Una vez que sonó la alarma, decido si quiero seguir o si termino ahí. Si decido seguir, espectacular porque ganaste como ese envión, ese momentum y seguiste. Y si decidís terminar, también fue una ganancia porque estuviste 5 minutos y como que implementaste un nuevo hábito que lo puedes repetir al día siguiente.
Entonces, ir por algo chiquitito, o sea, no te ahogues, o sea, para todo, no se ahoguen en quiero, ay, quiero todo lo perfecto, quiero hacerlo increíble. Bueno, no, de a poquito, de a pedacitos, ¿sí? Bueno, ya estamos como re tarde. Me tomó más de lo que yo pensaba todo esto. Así que voy a elegir las últimas preguntas que me dejaron por acá. Entonces, hay una pregunta que me parece interesante, que es, ¿por qué el mundo y la rueda de la fortuna tienen los cuatro elementos? En el Marsella, el mundo tiene los cuatro elementos en sus vértices. A ver si puedo encontrar. Y en el Rider, también la rueda de la fortuna. En el Marsella, la rueda de la fortuna no tiene los cuatro elementos, que son estos, ¿no? Tenemos ahí, 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 ¿sí? Los cuatro elementos de la Carta del Mundo representan como este equilibrio, ¿no? Como este paraíso en donde tenemos lo material, también tenemos nuestro mundo pasional, después tenemos nuestro mundo intelectual y después tenemos nuestro mundo emocional, ¿sí? Y en lo que es el Rider, en la Rueda de la Fortuna, también tenemos esos elementos acá, por ejemplo, en cada uno de los vértices de la carta, ¿sí? Y no es casualidad, porque tanto el mundo como la rueda de la fortuna tienen que ver con ese proceso que culmina, ¿sí? En la rueda de la fortuna igual hay movimiento, porque la rueda está girando y no es el final del proceso del tarot. En cambio, en el mundo hay un equilibrio también mucho más como, si se quiere, pasivo, como más de estar en quietud. En la rueda de la fortuna sigue habiendo ese movimiento que lo que genera es ir hacia el próximo paso, que es la fuerza, en el caso del Marsella, ¿sí? Que es el 11. Y después hay una pregunta que dice, ¿por qué los humanos en el juicio son grises? Esto creo que se quiere referir a el Rider, si no me equivoco, porque, a ver, en el Marsella, claro, tenemos al ser como más celestial y después en el Marsella hay dos personas, pero que son de color carne. En cambio, en el Rider puede ser que sean todos de color como más grisáceo. Y, a ver, la carta del juicio tiene que ver, claro, acá están, que son como más de un color más grisáceo. La carta del mundo, perdón, el juicio tiene que ver con una nueva conciencia. Entonces, digamos que en lo que es el rider, lo que representan son esas almas eh, como en transición, saliendo de ese estado como más humano y yéndose hacia la iluminación. Y en el caso de el Marsella, lo que sucede es que estas dos personas de carne y hueso es como que dan a luz a este nuevo ser que es como un ser más celestial y ese ser celestial representa esa nueva conciencia, ¿sí? Ay, me dicen que no se escucha Ahí va. Bueno, chicas, me gustaría hacer una pequeña lectura con las chicas de la banda, así que vamos a dejar las preguntas, Paula se estuvo anotando, así que las vamos a dejar para la próxima, si les parece bien. Bueno, Pau, te quedas un ratito con las chicas y si quieren definan quién es consultante y quién es tarotista y hacemos una micro lectura antes de cerrar porque ya estamos en horario. Pau, ¿estás? Hola, ¿cómo están? Acá estoy. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien.
Ya tenemos